Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca del magnesio, un mineral muy importante en nuestro organismo, ya que este se va a encontrar participando en un gran número de funciones. En este video revisaremos cuáles son los síntomas que nos indican una deficiencia de magnesio, así como también cuáles son las causas que provocan que esto ocurra. Y por otro lado, también estaremos revisando cuáles son los síntomas que nos indican un exceso de magnesio y cuáles son las causas que pueden estar produciendo esta situación. Así que sin más, comencemos con este video. ¿Qué es el magnesio? El magnesio es un mineral muy importante en nuestro organismo y esto se debe a que este se va a encontrar formando parte fundamental de aproximadamente 300 funciones enzimáticas básicas, las cuales se van a estar llevando a cabo de manera constante y de manera coordinada en nuestro organismo. Estas funciones básicas en las cuales interviene el magnesio se van a estar distribuyendo entre el sistema esquelético, en el sistema musculatorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso y por supuesto también se van a encontrar interviniendo a nivel de diversos procesos metabólicos y a nivel de diversos procesos bioquímicos, de los cuales te estaré hablando de manera más amplia en unos momentos más. Antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes un concepto muy importante y que resulta ser la base para que nosotros comprendamos qué es la salud y qué es la enfermedad. Para que nosotros podamos mantenernos en un buen estado de salud, es decir, saludables, y por consiguiente en un completo bienestar, debemos mantenernos en equilibrio. A esto hace referencia el término homeostasis. Homeostasis es equilibrio. Para que haya salud debe haber equilibrio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este equilibrio se rompe debido a diversos factores externos que contribuyen a que se presente un desequilibrio en las funciones de nuestro organismo? En este momento es el momento en el cual se presenta la enfermedad acompañada por sus síntomas característicos. Para que este concepto nos quede un poco más claro y sobre todo podamos aplicarlo no solo en el tema del magnesio, podemos mencionar un ejemplo. En este ejemplo tenemos a la presión arterial. Lo ideal es que nosotros tengamos una cifra de tensión arterial que vaya alrededor de los 120,80. En este caso estaríamos sanos, tendríamos salud y estaríamos en un estado de equilibrio, estaríamos en homeostasis. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros en un momento dado, debido a diversos factores externos, comenzamos a tener una elevación de nuestras cifras de presión arterial por encima de los 140,90? El equilibrio en este momento se ha roto, por lo tanto se hace presente una enfermedad, que en este caso es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial o este aumento de presión arterial llega acompañado por sus síntomas que nos hacen perder el bienestar, que nos hacen sentirnos mal debido a los síntomas que vienen acompañando a la hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos otra situación. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos comienza a bajar la presión alrededor de los 90,60? El equilibrio en esta situación también se rompe. Por lo tanto, se hace presente una enfermedad, que en este caso es la hipotensión arterial. La hipotensión va a llegar acompañada por sus síntomas que de igual manera nos hacen perder el bienestar físico, nos hacen sentirnos mal debido a una baja presión arterial. Ahora bien, dicho esto, continuemos con el magnesio. El magnesio, al ser un mineral muy importante y muy especial, es de suma importancia que nosotros sepamos que este debe de mantenerse en cifras o en niveles estables, es decir, en constante equilibrio. Ahora bien,
¿Cuáles son los niveles o cifras normales de magnesio en nuestro organismo? Lo normal es que nosotros tengamos cifras que vayan desde 1.5 miliequivalentes por decilitro hasta 2.5 miliequivalentes por decilitro. Esto quiere decir que si nosotros tenemos niveles bajos de magnesio, estamos en un estado de desequilibrio. Por lo tanto, se va a presentar la enfermedad. En este caso, al déficit de magnesio, en términos médicos, se le conoce como hipomagnesemia. Por el lado contrario, hay personas en las cuales pueden existir niveles elevados de magnesio. Si bien no es algo que se presente con mucha frecuencia, me pareció muy importante incluirlo debido a que hay personas que tienen duda con respecto a este tema. En este caso, al exceso de magnesio, en términos médicos, se le conoce como hipermagnesemia. Decimos que hay deficiencia de magnesio cuando encontramos valores menores a 1.5 miliequivalentes por decilitro. Decimos que hay exceso de magnesio cuando encontramos valores mayores a 2.5 miliequivalentes por decilitro. Ahora bien, los niveles de magnesio los podemos evaluar mediante análisis de laboratorio. Para ello es muy importante que acudamos a valoración médica ante la presencia de cualquier síntoma que sea indicatorio de deficiencia de magnesio o en caso de que se presente algún síntoma que sea indicatorio de exceso de magnesio. Los análisis de laboratorio nos van a permitir medir las concentraciones plasmáticas de magnesio. Esto puede ser de dos formas. La primera es mediante una muestra de orina de 24 horas, en la cual nosotros podremos estar estableciendo o verificando la cantidad de magnesio eliminada en 24 horas. La siguiente puede ser mediante una muestra de sangre llamada electrolitos séricos. Muy probablemente ya han escuchado hablar de ellos o en alguna ocasión se las han indicado su médico o han escuchado de alguien al cual le hayan pedido electrolitos séricos. En este caso, en este examen de laboratorio, además de valorar los niveles de magnesio, también podemos evaluar los niveles de sodio, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Esto nos va a estar permitiendo a los médicos tener una visión más amplia del estado general del paciente, ya que muchas veces una deficiencia de magnesio viene acompañada por una deficiencia de potasio. Esto nos va a permitir confirmarlo y de esta manera poder indicar un tratamiento más completo al paciente. ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar una disminución de magnesio en nuestro organismo? El 50% del magnesio que nosotros ingerimos es absorbido en el tracto gastrointestinal y esto es posible a través del intestino delgado. Más específicamente, se encuentra ocurriendo a nivel del yeyuno y a nivel del ilio. Es por este motivo que una de las principales causas que puede estar ocasionando una deficiencia de magnesio en el organismo es todo lo que se encuentra relacionado con alteraciones en la absorción a nivel del intestino delgado. Otra de las causas que puede ocasionar deficiencia de magnesio es la desnutrición. Es muy importante que recordemos que el magnesio es un mineral que podemos encontrarlo en diversos alimentos. Lo más recomendable en estos casos es que logremos integrar en nuestra dieta diaria alimentos con contenido de magnesio. Pero, ¿en qué alimentos podemos nosotros encontrar magnesio? Podemos estar encontrando magnesio en vegetales, nueces, semillas y granos integrales. Como ejemplos de estos alimentos podemos mencionar las almendras, las alcachofas, en el aguacate o también conocido como palta, en el frijol, en el brócoli, así como también en el arroz integral, en el garbanzo,
También encontramos magnesio en el chocolate, que bueno, en el caso del chocolate no lo recomendamos mucho por la cuestión de la glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos. Bueno, estos serían solo algunos ejemplos. Hay una gran variedad de alimentos que contienen magnesio. Otro de los factores que influyen en la deficiencia de magnesio, hablando desde el punto de vista nutricional, pues son los malos hábitos dietéticos. Es decir, cuando nosotros no incorporamos estos alimentos en nuestra dieta diaria y en su lugar recurrimos a ciertos alimentos de rápida preparación o como lo son las llamadas comidas rápidas, las cuales no cumplen con los requerimientos nutricionales adecuados. Otra de las situaciones en las cuales se puede presentar es en pacientes que cuentan con ileostomía. La ileostomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se va a estar comunicando lo que viene siendo la parte final del intestino delgado hacia el exterior de la pared abdominal. Todo esto va a ser posible a través de una abertura, la cual se le denomina estoma. Por medio de esta abertura se va a estar colocando una bolsa de ileostomía para de esta manera recoger los desechos del organismo y llevarlos hacia el exterior. Por su parte, también tenemos que en los pacientes que cursaron con pancreatitis aguda se puede presentar algún tipo de deficiencia de magnesio debido a que estos pacientes se les ha indicado ayuno prolongado como parte fundamental del tratamiento desinflamatorio del páncreas. Otra de las situaciones en las cuales podemos estar encontrando deficiencia de magnesio es en personas con antecedentes de uso prolongado o excesivo de alcohol. Por otro lado, en los pacientes diabéticos en los cuales no se ha logrado un control adecuado de las cifras de glucosa, son más susceptibles a desarrollar cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación grave derivada de los niveles de glucosa constantemente elevados provocados o derivados de la resistencia a la insulina, la cual es producida directamente por un déficit de magnesio. Por último, tenemos el uso prolongado de algunos medicamentos, como lo son, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, como lo son, por ejemplo, la hidroclorotiazida y la clortalidona. Los diuréticos son medicamentos que se van a encontrar aumentando el número de micciones, es decir, nos hacen orinar con mayor frecuencia. Esto muchas veces con la finalidad de disminuir edema, los cuales son causados por algún tipo de retención de líquidos. Y por último, dentro del uso prolongado de medicamentos, tenemos el uso prolongado o excesivo de inhibidores de la bomba de protones, como lo son, por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol es un antiácido cuyo uso excesivo o prolongado puede causar deficiencia de magnesio. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a estar indicando que puede existir una deficiencia de magnesio en nuestro organismo? Y bueno, tenemos que los síntomas son los siguientes. Puede ser náusea, generalmente de predominio matutino, o la cual en algunos casos puede estar acompañada también por mareo. Otro de los síntomas puede ser la pérdida del apetito, sensación de fatiga o cansancio. En algunos otros casos puede presentarse espasmos musculares, como lo son, por ejemplo, los calambres. Muy probablemente en algún momento hemos también tenido la sensación de un cierto movimiento involuntario alrededor del ojo, conocido o identificado muchas veces como tics. En términos médicos, a esto se le conoce como nistagmus. Ahora bien, otro de los síntomas que pueden presentarse son dolor muscular o sensación de debilidad muscular. Otra de las manifestaciones clínicas de una deficiencia de magnesio y la cual es muy importante que detectemos y diagnostiquemos a tiempo es la presencia de arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca es una alteración en el ritmo cardíaco, es decir, una alteración en el latido del corazón.
la cual es producida por un desequilibrio en los niveles de magnesio. Es muy importante mencionar que no solo los niveles de magnesio se pueden estar entrando involucrados en esta situación, sino que también el equilibrio en los niveles de potasio y calcio son muy importantes para mantener un ritmo cardíaco normal. Por último, tenemos la resistencia a la insulina. En los pacientes diabéticos, la deficiencia de magnesio disminuye la secreción de insulina, lo cual trae consigo una elevación de los niveles de glucosa en sangre. Esto ocasiona que se produzca la cetoacidosis diabética, la cual es una complicación grave en el paciente diabético. Por el lado contrario, tenemos al exceso de magnesio. Pero, ¿cuáles son las causas de que se presente un exceso de magnesio en nuestro organismo? Para ello es muy importante que recordemos que la ingesta diaria recomendada de magnesio en nuestra dieta por día es de 360 miligramos por día como promedio normal. Si bien existen algunas variaciones entre los requerimientos de magnesio en hombres y mujeres, se toma como promedio 360 miligramos por día. Ahora bien, es muy importante que no excedamos los límites diarios recomendados. Existen alimentos que contienen un alto contenido de magnesio, por lo cual es muy importante balancearlos, es decir, distribuirlos de manera adecuada a lo largo del desayuno, en la comida y en la cena. En el caso de estar utilizando algún tipo de suplemento de magnesio, ya sea citrato de magnesio o sulfato de magnesio, que son los que se utilizan con mayor frecuencia, en granulado sobre todo, lo más recomendable es comenzar con dosis mínimas para de esta manera ir evaluando y determinando la cantidad de magnesio requerido y sobre todo como medida de precaución para estar evitando situaciones que involucren un exceso de magnesio. La dosificación del magnesio es muy importante, sobre todo cuando es utilizada durante el embarazo y la lactancia, que son situaciones especiales en las cuales se requieren dosis específicas. En cuanto a su duración, suele variar dependiendo de la situación en la que se esté utilizando el magnesio. La duración promedio va de entre 1 a 3 meses como máximo. Posteriormente a esto, debemos dejar pasar 6 meses. Después de 6 meses se vuelven a valorar los niveles plasmáticos de magnesio. Dependiendo de los resultados, se decide si se continúa con la suplementación de magnesio o en el caso de ya no ser necesario, se suspende y en su lugar se continúa con una implementación de planes dietéticos en los cuales se incluyen alimentos con alto contenido de magnesio. Otra de las causas que puede estar produciendo un exceso de magnesio son las alteraciones en la excreción o en la eliminación urinaria. Ahora bien, si recordamos, en el caso de la deficiencia de magnesio, una de las principales causas de su disminución era la alteración en la absorción. En este caso, el magnesio no está siendo eliminado en las cantidades adecuadas o normales a través de la orina, lo cual puede ser producido por problemas renales. Esta situación provoca que el magnesio se retenga y por consiguiente se vaya acumulando en el organismo, con lo cual se produce un exceso de magnesio y esto suele presentarse en pacientes con problemas renales. Ahora bien, dicho esto, vayamos con los síntomas. Uno de los síntomas que con mayor frecuencia se presenta y que muchas personas tienen duda con respecto a esto es lo siguiente. El magnesio, además de ser eliminado por la orina, una parte del magnesio que nosotros ingerimos es eliminado también a través de las heces fecales. El cuerpo va a poseer ciertos mecanismos regulatorios o reguladores que se van a encontrar funcionando como mecanismo de defensa ante diversas situaciones. En este caso, ante un aumento en la ingesta de magnesio recomendado,
el cuerpo se va a encontrar utilizando o va a estar recurriendo a la diarrea como mecanismo regulador. Esto con el fin o con el objetivo de eliminar el exceso de magnesio. Por este motivo hay personas que lo utilizan para el estreñimiento. Al estar elevándose los niveles de magnesio, hay un reblandecimiento de las heces fecales, con lo cual se va a estar favoreciendo la evacuación de las mismas. Es importante tomar en cuenta que en algunas otras personas el exceso de magnesio puede manifestarse con taquicardia. La taquicardia es el aumento en el número de latidos del corazón. Lo normal es que nuestro corazón lata entre 60 a 100 veces por minuto. Si nosotros tenemos más de 100 latidos por minuto, estamos ante una taquicardia, la cual generalmente es referida por el paciente como una sensación de aceleramiento en el corazón. Otro de los síntomas que puede presentarse es la hipotensión, es decir, una disminución en los niveles de la presión arterial. Lo normal es que nosotros tengamos cifras de 120/80. En el caso de ser paciente con diagnóstico de hipertensión arterial bajo tratamiento, las cifras aceptables son alrededor de los 130/80. Si somos hipertensos y estamos bajo tratamiento con medicamentos para disminuir la presión arterial, como pueden ser, por ejemplo, el captopril, el losartán, el telmisartán, el enalapril o el abetalol, por mencionar algunos ejemplos, es importante tener precaución al momento de utilizar magnesio, ya que el magnesio puede aumentar los efectos hipotensores de estos medicamentos. Ante la presencia de cualquiera de los síntomas que hemos mencionado anteriormente, es muy importante que acudamos a valoración médica. Y bueno, por último, tenemos las contraindicaciones, es decir, en qué pacientes o en qué situaciones no se puede utilizar el magnesio. No se puede utilizar magnesio en pacientes que tengan algún tipo de antecedente de alergia al magnesio. Tampoco lo podemos estar utilizando en pacientes con insuficiencia renal. No se puede utilizar magnesio en pacientes que estén siendo tratados con diazepam o con clonazepam, debido a que el magnesio puede encontrarse potencializando o incrementando los efectos de estos medicamentos. Otra de las situaciones en las cuales no podemos utilizar el magnesio es en pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo, los cuales estén siendo tratados con levotiroxina. Esto debido a que el magnesio disminuye los efectos terapéuticos de la levotiroxina. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en saber un poco más sobre estos temas. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.